Y estas imágenes dan clara elocuencia del daño ambiental, al margen de algunos daños materiales que provocaron los incendios registrados 2 fines de semana atrás en el Piedemonte provincial y en las inmediaciones del Cerro Arco. Prácticamente el fuego devastó más de 1.500 hectáreas, que requerirán de un trabajo extremadamente especial. Hoy el gobierno lanzó parte de este trabajo, que no hará en soledad, sino con expertos de la Fundación CRISIT. Sofía. Efectivamente, estamos hablando de un trabajo intenso que ya está encarando el gobierno provincial junto con especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo, del CRISIT, del CONICET, del INA, el Instituto Nacional del Agua, y que busca nada más y nada menos que restaurar ecológicamente el Cerro Arco y sus inmediaciones. Una tarea que consta de varias etapas, que ya está iniciada y que dicen que como mínimo va a demandar entre 1 y 5 años. Las consecuencias son grandes y han sido muy grandes. Por eso para nosotros es importante lo que hemos logrado con el CRISIT, con el Instituto Nacional del Agua, un trabajo coordinado para pensar cómo recuperamos esto que es de todos los mendocinos. Yo hablaría de 3 etapas, ¿no? Una primera etapa que es una identificación de los daños, que es lo que hemos hecho, tanto ocular como satelitalmente, con análisis de identificación de niveles de daño. Una segunda etapa que tiene que ver con el diseño de las tareas. Entendamos que es una geografía muy particular, una geografía con espacios muy escarpados, con mucho suelo rocoso, por lo tanto las características son diversas y hay que identificar qué tarea para qué acción. Y una tercera que tiene que ver con la acción directa en términos de restauración. Esta restauración implica una revegetación y también ser capaces de identificar senderos, lugares sobre los cuales se va a trabajar para que haya un mejor acceso y otras zonas en las cuales no está permitido y no debería estarlo. Ahora estamos en etapa de análisis. Habría que decir que este proceso puede durar de 1 a 5 años como mínimo, ¿no? La realidad es que hay que ser muy claro. El Cerro Arco no se va a poder recuperar a como estaba. Por eso es importante ser consciente y que los ciudadanos seamos conscientes que no se debe prender fuego donde no corresponde. Pero sí vamos a trabajar para tratar de restaurarlo de la mejor manera para llegar a ese Cerro Arco que teníamos y que algunos con un comportamiento incorrecto lo que hicieron fue dañarlo para siempre. Para que entendamos, no se va a volver a recuperar nunca más, tal cual era y tal cual lo mostraba. No, porque además no es el primer incendio que afecta a las inmediaciones del Cerro Arco. Años atrás charlábamos con los brigadistas del fuego, recuerdo el lunes posterior, aquel sábado trágico para el medio ambiente mendocino, nos señalaban que hace unos 10 años atrás también había provocado graves pérdidas ambientales en ese lugar. Sofi, vos subiste el día domingo posterior, es decir, 10, 12 horas, cuando todavía el fuego consumía parte del Cerro El Pelado, por la parte del oeste. El gateado, perdón. Vos subiste y pudiste comprobarlo en persona, el gravísimo daño que había provocado el fuego, no quedaba nada. No quedaba nada, y la imagen no solo se podía observar desde la cima del Cerro Arco, que es de donde nosotros estábamos y tomamos varias imágenes, hicimos inclusive entrevistas, sino también es la imagen que todos los mendocinos podemos observar, que ya no se ve el Cerro Arco verde o con un verdor más bien típico de la montaña mendocina. Ese color, ¿no? es el que predomina. Este es el color, grisáceo, negro, oscuro, y esto es lo que va a demandar, por un lado, una estrategia que le llaman pasiva y por otro, una estrategia activa. La pasiva a lo que apunta es a tratar de propiciar las condiciones del suelo para favorecer el rebrote de la flora autóctona, que bien explicaban en aquel momento los especialistas a los que hacías mención, Fernando, que esto se puede lograr porque en realidad las raíces no estarían afectadas. Sí la superficie, pero no las raíces. Recuerdo que iban a hacer todo un análisis, que seguramente es lo que comenzará en las próximas horas, a ver hasta dónde el fuego había penetrado por sobre la faz de la Tierra. Es decir, las altísimas temperaturas quemaban hacia arriba, pero también quemaban hacia abajo, de esa primera, para que entendamos todos, de esa primera capita de tierra. Efectivamente. Y por otra parte, la ausencia de fauna autóctona, en esto es muy importante. La de los pájaros y algunos pequeños roedores que habitan ese lugar del Piedemonte provincial eran determinantes a la hora de trasladar semillas a través de lo que comían y lo que defecaban los animales, entendiendo que diseminaban semillas por todo ese bosque, ese lugar nativo de la geografía provincial. Son distintos eslabones de un mismo ecosistema que ahora se ha visto afectado y decíamos, una estrategia pasiva que justamente apunta a detectar estas napas del suelo si se han visto afectadas o no para favorecer un rebrote de lo que es propio de la zona. Y por otro lado va a estar la estrategia activa,
que es justamente a lo que hacía referencia el director de Recursos Naturales Renovables, que es la revegetación. Que esto ya va a venir en una etapa posterior y es a lo que se apunta para poder empezar a fomentar y recrear lo que era el hábitat, está claro. pero el Cerro Arco no va a ser lo que era. Está claro, y atención a las primeras lluvias de verano, las lluvias torrenciales, que no van a tener elementos de contención naturales. Aquí la naturaleza y la forestación propia de este lugar hacía como valla de contención en muchos de los cauces que se formaban a partir de las lluvias torrenciales que sabemos los mendocinos tenemos todos los veranos. Habrá que estar muy atentos, a tener muchísimo cuidado ante la probabilidad de la recurrencia del fenómeno de estas tormentas que precipitan muchísima cantidad de agua y por el desnivel que provoca el piedemonte sobre la ciudad de Mendoza pueden traer aparejados esta deforestación a raíz de los incendios. Y sobre todo porque en algunos casos las construcciones están justamente después, antes del canal aluvional. Exactamente. Entonces tampoco van a tener esa barrera que podría servir de protección. Gracias, Sofía. Muy